el inmenso honor de moderar esta mesa académica. La verdad, y lo digo de manera sincera y con el corazón, no siempre tenemos la oportunidad de escuchar a tan destacados estudiosos del derecho. Entonces, en serio que es un privilegio que puedan estar ustedes acompañándonos esta tarde. Antes de leer las semblanzas de nuestro ponente y de nuestro participante, quisiera agradecer a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, al Seminario de Teoría General del Estado y a la Coordinación de Vinculación Académica que hayan hecho posible este destacado evento. Bueno, sin más, voy a leer la semblanza del doctor Joel Colón Ríos. Él es profesor de Derecho en la Universidad de Essex, en Reino Unido, y es profesor adjunto en Teherán Kawaka, Victoria University of Wellington. Actualmente, el doctor dirige el programa de investigación graduada en la Escuela de Derecho de Essex y hasta el 2023 dirigió el Centro de Derecho Público de Nueva Zelanda. Es autor de varios libros en el campo del derecho constitucional comparado y la teoría constitucional. Y bueno, sus libros más recientes son El poder constituyente y el derecho y la adjudicación de revoluciones, las cortes y el cambio constitucional. Doctor, es un placer tenerlo usted aquí en la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un gran placer y un honor estar en la UNAM. Nunca había venido y siempre había querido venir. Le doy las gracias a Tania y a Roberto por la amable invitación. Gracias, muchas gracias por estar acá. El tema es que... Si quieres, sin banquito. Sin banquito. Como tú. No, sin banquito yo creo que es mejor que no sabía. No sé si es que era para mandar un mensaje. Gracias. Bien. ¿Me escuchan bien acá? Sí. Ahora se escucha mejor aquí. Bueno, el tema que nos ocupa en el día de hoy, el tema que Roberto y Tania que voy a desarrollar. Bueno, las tres partes en las que he dividido la ponencia son las siguientes. Primero, me gustaría, presentar una definición inicial del concepto poder constituyente y del concepto democracia deliberativa, y luego examinar un poco las conexiones entre los dos conceptos. Esa sería la primera parte. Segundo, me gustaría explorar un poco las implicaciones jurídicas para la reforma constitucional de las conexiones entre esos dos conceptos, entre poder constituyente y democracia deliberativa. Y tercero, como había dicho anteriormente, si nos da tiempo, explorar las implicaciones jurídicas de esas conexiones, no ya en la reforma constitucional, sino en el contexto de la creación de nuevas constituciones. El objetivo, yo diría, el objetivo principal de mi intervención en el día de hoy es, por un lado, mostrar el potencial democrático del concepto de poder constituyente, pero a la misma vez mostrar la manera en que ese mismo concepto tiene efectos y tiene un peso importante en la justificación a los límites al ejercicio del poder político. Bien, de más está decir que todo lo que voy a decir, por supuesto, está sujeto a debate.
espero con mucho interés sus opiniones y preguntas. Bueno, primero, poder constituyente, el concepto de poder constituyente. Y lo que voy a hacer ahora es ofrecer una definición que podríamos calificar como altamente técnica de lo que significa el poder constituyente. Y yo asumo, por supuesto, que todos los que estamos aquí de alguna manera estamos familiarizados con el concepto del poder constituyente. La definición que voy a ofrecer, como dije anteriormente, es una definición técnica. Y es la siguiente. Técnica y un poco, digamos, sobresimplificada. El poder constituyente es el poder de crear nuevas constituciones. Lo que significa, o lo que quiere decir que cada vez que surge una nueva constitución, ha habido un ejercicio del poder constituyente. Como dije anteriormente, es una definición altamente técnica del concepto, que tiene muchos problemas la definición, pero que tiene un valor analítico porque nos permite, yo creo, hacer al menos dos preguntas importantes. Primero, si decimos que el poder constituyente es el poder de crear nuevas constituciones y que cada vez que se crea una nueva constitución ha habido un ejercicio del poder constituyente, entonces surge la pregunta de, bueno, pero ¿qué es una nueva constitución? Es decir, ¿cuándo es que estamos ante el fenómeno de que ha surgido una norma que debe entenderse como una constitución nueva? Uno podría pensar en distintos ejemplos que muestran por qué esa pregunta tiene sentido. Por ejemplo, imagínense que hay una asamblea constituyente que se propone redactar una nueva constitución y redacta un nuevo texto constitucional que es esencialmente idéntico al anterior. Quizás unos cambios de forma mínimos, pero que en el contenido esencial, en la estructura del Estado, en los derechos reconocidos a los ciudadanos, es exactamente igual a la constitución anterior. Uno podría preguntar, ¿ha surgido en ese caso una nueva constitución? Ese sería un primer ejemplo. Claro, si no ha surgido una nueva constitución, entonces uno diría, bueno, pues no ha habido un ejercicio del poder constituyente, conforme a esa definición técnica que di anteriormente. Otro ejemplo sería, digamos, el opuesto, en cierto modo, una legislatura utilizando el procedimiento de reforma establecido en la Constitución vigente, modifica un artículo del texto constitucional, pero de una manera tan fundamental, o con un efecto tan fundamental, que para todos los propósitos es difícil no concluir que se ha creado una nueva constitución. Por ejemplo, digamos que hay una constitución que tiene un artículo que dice, se reconoce el derecho a la propiedad privada, y simplemente se reforma ese artículo, ese único artículo, y se reemplaza con uno que dice, la propiedad privada sobre los medios de producción estará prohibida. Solamente hay un cambio en algunas palabras, pero uno tendería a decir, aquí el cambio ha sido tan fundamental que de alguna manera ha surgido una nueva constitución. Y si es cierto entonces que ha surgido una nueva constitución, y si es cierto que el poder constituyente es el poder que se ejerce cuando ha surgido una nueva constitución, entonces en ese caso diríamos que se ha ejercido el poder constituyente. Una característica que tiene esa definición técnica es que no tiene un contenido normativo claro. Es decir, el poder constituyente puede ser ejercido por un dictador, por una asamblea popular, por un gobierno militar, porque simplemente es una jurisdicción, es decir, un poder de adoptar un cierto tipo de norma, una constitución. Y como veremos anteriormente, esa no es la manera en que generalmente se entiende el poder constituyente, es decir, esa definición técnica que ofrecí anteriormente está totalmente desvinculada de la historia política, del discurso constitucional en donde surge la idea del poder constituyente. Como sabemos, el poder constituyente, cuando se concibe como concepto, cuando se piensa que hay un poder especial que se llama el poder constituyente, no es para explicar el poder de los reyes de adoptar constituciones, sino para explicar o para defender, para justificar la idea de que el pueblo, no el rey, no el dictador, no el gobierno militar, de que el pueblo, de que la multitud tiene una jurisdicción especial, una jurisdicción exclusiva que se basa en un derecho a tener la última palabra sobre la constitución que rige su modo de vida. Y ahí hay una conexión fundamental entre el concepto de poder constituyente y democracia. Es decir, poder constituyente no es simplemente una jurisdicción,
sino que es una jurisdicción popular, una jurisdicción que se tiene que ejercer a través de mecanismos que podamos entender de alguna manera como mecanismos en donde el pueblo participa en la creación de normas constitucionales. Y así, digamos, que se entiende el poder constituyente hoy día, poder constituyente del pueblo. No se habla del poder constituyente del rey o del poder constituyente del gobierno militar, a pesar de que, por supuesto, a través de la historia ha habido interrupciones en donde, por ejemplo, en España, durante Franco, había autores que decían Franco es el titular del poder constituyente. O en Chile, durante la dictadura militar, donde se planteaba la junta militar es el titular del poder constituyente. Pero eso era como perversiones del concepto. Hoy día yo creo que todo el mundo acepta que el titular del poder constituyente es el pueblo. Cuando digo todo el mundo, digamos todo el mundo comprometido con una visión o con una versión del ideal democrático. Bien, esa conexión entre poder constituyente y democracia es tan fundamental que a veces implica que cuando evaluamos un ejercicio del poder constituyente, lo evaluamos a base de su legitimidad y no a base de su legalidad. Por ejemplo, uno piensa, digamos, en la Constitución de Colombia de 1991. Esa Constitución se adoptó mediante un proceso técnicamente ilegal, ilegalmente adoptada. Es decir, se adoptó mediante un proceso que no estaba permitido por la Constitución de 1886, la Constitución entonces vigente. Pero se acepta el proceso como válido. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en aquel momento dijo: nosotros no tenemos jurisdicción para decir para bloquear el ejercicio del poder que va a resultar en la adopción de una nueva constitución, porque el ejercicio de ese poder se reputaba en aquel momento como legítimo. Es decir, iba a ser un ejercicio de poder que se encaminaba o tenía lugar a través de una asamblea electa, una asamblea que tenía una legitimidad popular debido al contexto en que había surgido, adopta la Constitución, y la Constitución rige Colombia hoy día, y nadie se preocupa hoy día, nadie dice, bueno, esa Constitución habría que ver, porque esa Constitución realmente es ilegal, porque se adoptó ilegalmente. Nadie dice eso. ¿Por qué nadie dice eso? Bueno, porque el ejercicio del poder constituyente, como decía anteriormente, tiene una conexión tan fuerte con la democracia que cuando se evalúa, la legitimidad prima sobre la legalidad. Y el ejemplo de Colombia es solamente un ejemplo. Lo mismo pasó, digamos, 10 años después en Venezuela, en 1999. Y si nos remontamos, digamos, a la época de las grandes revoluciones del siglo XVIII, digamos, la Constitución francesa de 1991 también se adoptó en violación a las reglas de cambio aplicables en aquel tiempo, no mediante un proceso que hoy día podríamos caracterizar como realmente democrático, pero que en aquel momento se entendía como al menos que se acercaba al ideal del gobierno popular. Bueno, hasta aquí lo que hice fue presentar ese concepto inicial del poder constituyente y tratar de mostrar los límites de esa concepción técnica a través de identificar estas conexiones con el ideal democrático. Bien, ahora digamos algo sobre la democracia deliberativa. De la misma manera en que el concepto del poder constituyente, digamos, se desarrolló en el tiempo, y en algún momento dijimos que, bueno, en algún momento el rey se entendió como titular del poder constituyente, en algún momento una junta militar se entendió como titular del poder constituyente, en algún momento no el pueblo, sino la nación, como una entidad abstracta, era a la que se le atribuía la titularidad del poder constituyente, y hemos llegado a un momento en que solamente el pueblo se concibe como el titular legítimo del poder constituyente. Algo parecido ha pasado con la democracia, con la idea de democracia. Uno podría pensar que la democracia se basa, digamos, en dos principios básicos. Primero, en el principio de la participación popular, es decir, la idea de que aquellos que están sujetos a un cuerpo de leyes tienen el derecho a participar en la creación de esas leyes. Y eso quiere decir, o eso se traduce en varias cosas. Primero, en reconocimiento de ciertos derechos. Es decir, si yo tengo derecho a participar en la creación de las leyes que me aplican,
también tengo derecho a expresarme, tengo derecho a asociarme con otros, tengo derecho al voto. Y a la misma vez se traduce, y acá, digamos, hay un asunto un poco más complejo, pero para no detenernos demasiado, se asume que cuando hay desacuerdos entre aquellos que van a estar sometidos a una ley o a una norma, la forma democrática de resolver ese desacuerdo es a través de la regla de la mayoría. ¿Por qué? Porque la regla de la mayoría trata a todo el mundo de igual forma. Es decir, cada voto pesa lo mismo. Cada persona tiene un voto. Hoy día eso no se entiende como suficiente para agotar el ideal democrático. Es decir, la participación es importante, la voluntad de la mayoría es importante, pero no la voluntad de cualquier mayoría. Es decir, hace falta una mayoría informada. ¿Y qué es una mayoría informada? Una mayoría que no simplemente vota, sino que su voto está precedido por un proceso de deliberación. Una mayoría que vota y que toma decisiones, pero lo hace luego de haber argumentado con otros y de haber sopesado distintos argumentos, de haber considerado si su punto de vista prevalece cuando se confronta con otro punto de vista. Esa idea de democracia deliberativa, de la democracia como algo más que la regla de la mayoría, más que la participación popular, sino que es algo así como una combinación de participación y deliberación. Esa idea de democracia es tan influyente hoy día que uno, por ejemplo, lee autores que defienden instituciones, por ejemplo, como los minipúblicos o la Asamblea Ciudadana. No sé si han escuchado o si han leído sobre estas instituciones. Por ejemplo, un minipúblico o una Asamblea Ciudadana, así en términos generales, es una entidad compuesta, por ejemplo, por 100 ciudadanos electos al azar, que delibera sobre alguna pregunta, por ejemplo, delibera sobre acerca de, se debe permitir, por ejemplo, el matrimonio homosexual, por ejemplo. Digamos, hace 10, 15 años esa era una pregunta que se hacía en la Asamblea Ciudadana en algunas jurisdicciones. Lo que sucedía era que como la Asamblea Ciudadana estaba compuesta por ciudadanos electos al azar, y esos ciudadanos electos al azar estaban expuestos a información sobre argumentos a favor y en contra, estaban en posición de argumentar y de considerar puntos de vista distintos. La idea era que lo que sucedía dentro de esa Asamblea Ciudadana era algo así como lo que hubiese sucedido si todos nosotros pudiéramos deliberar a la misma vez, si todo el pueblo completo pudiese deliberar a la misma vez. La idea de deliberación entonces es tan importante que ese tipo de asamblea o de mini público, que no requiere participación popular masiva, solamente puede requerir la participación de 100 ciudadanos, de momento se entiende como un cuerpo democrático superior, digamos, a un referéndum, un ejercicio democrático superior a un referéndum, porque, digamos, en este caso la deliberación, la importancia de la deliberación prevalece sobre la importancia de la participación. A mi juicio, y acá podemos hablar un poco luego si quieren, tanto la participación como la deliberación son componentes importantes de la democracia deliberativa. Ahora, cuando pensamos en la idea de poder constituyente y la idea de democracia deliberativa y las conexiones entre las dos ideas, entonces podríamos decir, bueno, si el poder constituyente es el poder de adoptar nuevas constituciones y es un poder que le pertenece al pueblo, y si la democracia requiere que el pueblo no simplemente vote, sino que de alguna manera tenga la oportunidad de deliberar acerca de decisiones políticas, entonces el ejercicio del poder constituyente, uno podría decir, no puede tener lugar simplemente a través de un referéndum. No puede ser que simplemente una legislatura o un grupo de abogados redacte una constitución y la someta al electorado, el electorado vote, y uno diga, bueno, ha habido un ejercicio del poder constituyente del pueblo. En ese caso uno diría, bueno, no necesariamente, porque si el ejercicio del poder constituyente del pueblo requiere un ejercicio que sea consistente con la idea de democracia deliberativa, un referéndum no es suficiente.
entonces uno podría preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué es suficiente? ¿Qué se necesita? Y alguien podría decir, bueno, hace falta un mecanismo más participativo que una mera legislatura. Y hay gente que plantea que, por ejemplo, una asamblea popular electa es ese mecanismo. Otros plantean, no, eso no es suficiente porque una asamblea popular, una asamblea constituyente electa es muy parecida a una legislatura. Hace falta algo más. Por ejemplo, en Chile, en el proceso, uno de los procesos constituyentes que tuvo lugar hace unos años, se introdujo la idea de la iniciativa popular constituyente. Es decir, había una asamblea constituyente que redactaba la constitución, pero los grupos de ciudadanos podían hacerle propuestas a la asamblea a través de la recolección de firmas, y la asamblea venía obligada a considerar algunas de esas propuestas. Y algunas de esas propuestas pasaron a ser parte del texto constitucional que eventualmente se rechazó en el referéndum. Bueno, hasta ahí la primera parte. Poder constituyente, un concepto de poder constituyente del pueblo y democracia deliberativa. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas de esta conexión entre estos dos conceptos en el campo de la reforma constitucional? Antes, al principio de la ponencia, había lanzado la pregunta de qué cuenta como la creación de una nueva constitución. ¿Qué cuenta como la creación de una nueva constitución? Y había dado el ejemplo aquel de, digamos, una legislatura que reforma a través del procedimiento de reforma un solo artículo del texto constitucional de una manera que es tan fundamental o con un efecto tan fundamental que se concluye, o que uno razonablemente se ve obligado a concluir, que se ha creado una nueva constitución. Si uno acepta esa idea, es decir, si uno acepta que hay cambios constitucionales que no llegan al reemplazo constitucional total, es decir, que no se trata de que se ha adoptado una nueva constitución entera, sino que pueden tener lugar a través de la modificación de partes específicas de una constitución. Si uno acepta esa idea, entonces parecería que desde la perspectiva del concepto del poder constituyente del pueblo, ese tipo de reforma sería inadmisible a menos que se lleve a cabo por un mecanismo que podamos razonablemente entender como suficiente para ejercer o para que el pueblo ejerza su poder constituyente. Es decir, un mecanismo que sea consistente con los principios de participación y con el principio de deliberación que mencioné anteriormente. Y esa idea, digamos, ha sido adoptada en algunas jurisdicciones. Anteriormente mencioné Colombia. Ustedes conocen, supongo que algunos de ustedes han escuchado la doctrina de la sustitución que la Corte Constitucional colombiana ha adoptado y que se ha utilizado para invalidar reformas constitucionales. Precisamente porque, o bajo el supuesto de que si la legislatura utiliza el procedimiento de reforma para llevar a cabo un cambio que más allá de una enmienda realmente equivale a la creación de una nueva constitución, la legislatura ha invadido la jurisdicción exclusiva del poder constituyente. Y independientemente de si uno esté de acuerdo o no con esa doctrina, la misma descansa una lógica interesante, porque la lógica es, mientras más fundamental es un cambio, más participativo y deliberativo debería ser el proceso mediante el cual el cambio se adopta. Es una lógica que al menos así de manera abstracta parece ser una lógica atractiva. Bien. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Sí, pero ¿cuánto he hablado? No, está bien, perfecto. Bueno, pero hablé como media hora ya. Bueno, yo creo que me da tiempo para la tercera parte. Sí, totalmente. Sí. Bien. Bueno, entonces, yo creo que ahí más o menos me parece que pude expresar de alguna manera esa idea de que si se entiende el poder constituyente y la democracia deliberativa y las conexiones entre los mismos de la manera en que he presentado, parecería que hay implicaciones jurídicas en términos del ejercicio del poder de reforma. Pero entonces ahora quería hablar un poco sobre las implicaciones jurídicas, no ya para el ejercicio del poder de reforma, sino para el ejercicio o para el acto de crear una nueva constitución. Y aquí una cosa interesante, pero un punto que, digamos, cuando se habla del poder constituyente y del poder constituyente del pueblo en particular,
generalmente se entiende que ese poder es ilimitado. Es decir, es un poder que puede utilizarse para introducir en el ordenamiento jurídico cualquier contenido constitucional. No tiene límites el poder constituyente. Esa es la idea general. Claro, pero esa idea me parece a mí problemática en varios aspectos. Primero que si es correcto lo que expliqué anteriormente, el ejercicio del poder constituyente está sujeto a una serie de límites procesales, es decir, tiene que tener lugar a través de un proceso democrático. Y uno puede decir, bueno, sí, pero eso no es un límite jurídico, eso es un límite, digamos, de tipo político o moral. Bien, puede ser. Pero ahí ya hay una idea de límite, un límite procesal. No puede haber un ejercicio del poder constituyente del pueblo que no sea democrático. Es que no tiene sentido. ¿No? Sería un ejercicio del poder constituyente, pero no del pueblo. Pero tiene otro problema esa idea de que el poder constituyente del pueblo siempre es limitado. Y el otro problema es que si eso fuese cierto, si aceptamos como cierto que el poder constituyente del pueblo es ilimitado, asumamos que es cierto eso, el problema es que el pueblo nunca ejerce el poder constituyente. Es decir, el pueblo como tal. Es decir, todos los ciudadanos de México nunca se reúnen en asamblea, deliberan y crean una constitución. Eso nunca podría pasar, digamos, a menos que haya desarrollo tecnológico que en el momento no alcanzamos a anticipar. Pero el poder constituyente en la práctica, aunque sea ejercido de manera que se entienda como democrática, nunca se ejerce por el pueblo realmente, se ejerce por algún tipo de asamblea, por algún tipo de entidad que no es el pueblo. Entonces uno podría decir, bueno, el pueblo es el titular del poder constituyente y ese poder es ilimitado, pero como el pueblo no es el que lo está ejerciendo, entonces quizás no es ilimitado. Bien, entonces yo creo que la manera de salir de ese problema es distinguir, y con esto voy terminando, distinguir entre el concepto de soberanía y el concepto de poder constituyente, que son conceptos que a mi juicio se han confundido demasiado en la teoría constitucional. ¿Y por qué digo eso? Bueno, recuerden la definición técnica aquella que di al principio del poder constituyente, el poder constituyente como el poder de crear constituciones. El poder de crear constituciones, no el poder de hacer cualquier cosa, no el poder de crear leyes ordinarias, no el poder de ejercer, de ejecutar la ley o el poder de adjudicar controversias, sino el poder de crear nuevas constituciones. Y eso lo que sugiere es que el poder constituyente es un elemento de la soberanía, pero no es la soberanía completa. Es decir, de la misma manera que el pueblo soberano delega en una legislatura el poder de adoptar leyes ordinarias, o delega a la rama judicial la facultad de adjudicar controversias, delega, por ejemplo, en una asamblea constituyente, la facultad de adoptar una constitución. Y ya eso, ya esa mera facultad, ya ese mero mandato de adopta una constitución, ya encuentra un límite sustantivo muy importante, porque la asamblea o el ente que sea, viene obligada a redactar una norma que pueda entenderse en la sociedad que sea como una constitución. Y uno podría decir, bueno, hoy día en la mayoría de las sociedades una constitución se entiende como una norma que separa, una norma que crea una estructura estatal, que separa los poderes, que protege derechos. Si se crea algo que no tenga esas características y que no cuente como una constitución, uno diría, bueno, la Asamblea Constituyente no ha adoptado una constitución, no ha ejercido el mandato popular del pueblo soberano, del pueblo que realmente es el titular del poder constituyente, sino que ha hecho otra cosa. Eso de por sí para mí es un límite sustantivo. Y segundo, podría suceder que, de nuevo, en el caso de una asamblea constituyente, y me enfoco en asambleas constituyentes por la importancia que han tenido en la historia constitucional latinoamericana y por el hecho de que siempre se han entendido como entes soberanos, que no están sujetos a ningún límite. Para mí, la razón para ello ha sido esa confusión entre soberanía y poder constituyente. Digamos que hay un referéndum, generalmente las asambleas constituyentes se convocan a través de un referéndum, en donde el referéndum le pregunta al electorado algo como
¿quiere usted convocar a una asamblea constituyente para la redacción de una constitución que establezca un sistema legislativo bicameral? Digamos, eso es un ejemplo, simplemente. Digamos que esa es la pregunta del referéndum. Y el electorado vota sí, y se convoca a la asamblea. Y luego la asamblea redacta una constitución que establece una legislatura unicameral, es decir, una constitución que violenta el mandato popular del titular del poder constituyente. Podríamos decir, bueno, no pasa nada porque la asamblea constituyente tiene un poder ilimitado. Yo creo que esa conclusión sería problemática, porque la asamblea constituyente no es el poder constituyente. La asamblea constituyente no ejerce la totalidad de la soberanía. La asamblea constituyente ha sido autorizada para ejercer el poder constituyente por el pueblo, que es incapaz de ejercer el poder constituyente por sí mismo, y en ese caso ha recibido un mandato específico. Crea una constitución que establezca una legislatura bicameral. Si tiene una legislatura unicameral, habrá violentado ese mandato. ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Bueno, ahí podríamos discutir. Pero me parece a mí que eso es un límite importante. Bien, bueno. Entonces acá yo creo que ya es suficiente para, digamos, ofrecer apoyo al objetivo que expresé al comienzo. Es decir, el poder constituyente es un poder popular ilimitado, pero que a la misma vez establece límites al ejercicio del poder político, incluyendo el ejercicio del poder de reforma y del poder de crear nuevos textos constitucionales que generalmente se le delega a asambleas constituyentes. Es un poder sujeto a límites procesales, límites que surgen de la idea de democracia deliberativa, pero también de límites sustantivos que surgen de ese mandato popular al que hacía referencia anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, siempre el papel del moderador es difícil porque con conferencias tan buenas es como difícil cortar el tiempo. Yo quisiera hacer unas reflexiones de la ponencia del doctor Joel Colón Ríos, solamente para que las tengan ahí en mente. Dejaré también la palabra al maestro Miguel Ángel Garita, pero es importante porque creo que lo que nos platica el doctor aplica perfectamente para nuestro país. Y bueno, ustedes, estudiantes de derechos, profesores destacados, sabemos perfectamente bien el debate primero con nuestra Constitución de 1917, ¿no? ¿Es o no es una nueva Constitución? Y eso pues ustedes lo pueden estudiar en el Diario de los Debates, se los recomiendo muchísimo, es un texto que no se pueden perder y es sobre esta discusión. La Constitución de 1917 es una nueva Constitución porque obedece a este cambio con la Revolución Mexicana y toda la guerra que se instauró, o no es una nueva Constitución porque no cambió en sentido estricto la forma de gobierno, la división de poderes, los tres poderes, etcétera, ¿no? O sea, eso se los dejo como una reflexión de lo que nos está platicando el doctor Joel Colón. Y bueno, también esta cuestión de si un texto o un artículo constitucional es suficientemente impactante para que se hable de una nueva constitución, ¿no? Y lo tenemos en días recientes. La forma de elección del Poder Judicial, ¿no? Entonces, esto también es sumamente importante para la reflexión, porque si ustedes recuerdan en esos debates, que aquí lo uno con la democracia deliberativa, se hicieron muchas mesas de reflexión, muchas mesas de debate, muchas ponencias. La verdad es que el Poder Judicial ahora sí que convocó a la sociedad para que tuvieran esa democracia deliberativa y se pudiera
pasar al Congreso y que el Congreso decidiera si se iba a hacer la reforma o no se hacía la reforma, ¿no? También recuerden que se habló de qué tan representativo era, ¿no? Si realmente se contaba con los votos para poder pasar esa reforma constitucional, y esto es sumamente importante. O sea, vean cómo estas cuestiones que nos platica el doctor Joel Colón son importantes para el debate diario de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? También quisiera hablar sobre esta cuestión en que qué tan limitado es este poder constituyente. Bueno, nosotros lo tenemos también regulado en nuestra Constitución, tenemos un poder constituyente permanente que efectivamente obedece al pueblo, y mi reflexión aquí sería, el pueblo lo ejerce a través de sus representantes. Sería muy complicado que todos los pueblos deliberaran y pudieran hacer estas leyes. Entonces, pues bueno, aquí en México es así, y bueno, pues sí, efectivamente tiene muchos límites, pero las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hemos visto que han pasado reformas constitucionales inimaginables para muchos de nosotros, pero ¿y qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué viene después? Lo dejo para la reflexión, y me da muchísimo gusto saludar al maestro Miguel Ángel Garita Arce. Nuestro ponente es catedrático de la División de Estudios de Posgrado y de la Facultad de Derecho de aquí de la UNAM, en donde imparte materias de control de convencionalidad y jurisprudencia, derecho constitucional y teoría constitucional. Además, el maestro es miembro del Seminario de Teoría del Estado en la facultad y es coordinador académico del Seminario en Democracia y Gobierno, Perspectivas Contemporáneas. Es maestro en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, Italia, maestro en Administración Pública por el INAP, cuenta con estudios avanzados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en materia de tecnología digital. Además, cuenta con estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es candidato a doctor por la UNAM. Como fundador y coordinador de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario al interior de la Cámara de Diputados, diseñó los primeros foros de Parlamento abierto, y su investigación se centra en el diseño institucional de deliberación ciudadana en el ámbito parlamentario. Muchas gracias, maestro. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es un verdadero honor, doctor, tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Tania, por la presentación. Y bueno, doctor Joel Colón Ríos, nos da mucho gusto tenerlo aquí en su casa, ¿no? La Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Siéntase arropado por todos nosotros, alumnos, alumnas, académicos, profesores, y desde luego los que estamos en este presidio compartiendo la mesa con usted. Y bueno, sin más, la verdad es que son temas bastante interesantes, pero sobre todo muy oportunos, de acuerdo a la discusión y a lo que está pasando actualmente en nuestro país, que ahora voy a ahondar un poco en ello. La participación se va a orientar de manera, a manera de breve comentario sobre algunos aspectos del trabajo de nuestro querido doctor, al tiempo que voy a contextualizar de manera muy breve algunos elementos teóricos del poder constituyente, democracia deliberativa, sobre todo con una experiencia nacional, como la que vivimos en el caso de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y finalmente hablaré de manera muy rápida de algunas experiencias internacionales que considero son muy valiosas y que nos pueden ayudar a brevar en un mejor diseño de nuestras instituciones democráticas que están sustentadas desde luego en la deliberación. Entonces, sabemos que es un terreno común que diversos teóricos del poder constituyente se han planteado sobre si dicho poder, por ejemplo, del cual deriva la creación de una constitución, como bien refiere el doctor, que me parece un concepto analítico bastante interesante, sobre todo porque no solamente se aplica desde un contexto, digamos, formal, sino material, ¿no? Al analizar el contenido y alcance de algunas constituciones
instituciones sin que necesariamente tenga que haber un proceso constituyente. Y en este sentido, pues bueno, tenemos este concepto de soberanía popular versus soberanía nacional, ¿no? Tenemos conceptos confrontados de Jean-Jacques Rousseau con Emmanuel Joseph Sellés. Y en el primer caso, digamos, hablamos de que el depositario de la soberanía es el pueblo, esto es, digamos, concretamente los individuos, los cuales tienen el derecho de participar directamente en las decisiones políticas, ¿no? Y aquí se le da un mayor peso, sobre todo en contextos contemporáneos, a mecanismos de democracia directa y participativa, y desde luego ahora hablaremos de también mecanismos de democracia deliberativa. Entonces, en el segundo caso, de digamos, la soberanía nacional, del depositario de la soberanía es la nación, entendida como este ente abstracto, colectivo, y estamos aquí frente a un modelo, sobre todo de democracia indirecta. Democracia, pensamos en la democracia representativa y en un mandato de los representantes, digamos como un mandato libre, ¿no? A diferencia del mandato de la soberanía popular. Entonces, estas teorías tienen mucha relevancia hoy en día, pues, digamos, su entendimiento hace mucha diferencia en la manera en la que concebimos, digamos, la instauración de procesos constituyentes, ¿no? En particular, en el papel que se le va a dar a la participación ciudadana. Entonces, el gran trabajo del doctor Colón Ríos en Constituent Power and Law, publicado en 2020 por Oxford University Press, nos ayuda a distinguir, como ya nos comentaba, entre el poder constituyente y la soberanía, ¿no? Y vincularla de manera importante con la deliberación, que este momento me parece muy valioso para el constitucionalismo latinoamericano, que está realmente muy ávido, ¿no? De buscar soluciones frente a la desconexión entre el pueblo y sus representantes, y entre el pueblo incluso, digamos, el sentido originario de las constituciones, ¿no? Para el doctor, en este sentido, ¿no? El poder, nos comentaba, es un elemento de la soberanía, ¿no? Pero no es la soberanía, como, digamos, reitero. Y ejemplo de ello, ¿no? Podemos pensar, ¿no? En la imposibilidad de facto que tiene el poder constituyente, o sea, de crear, ¿no? Legislación secundaria, o bien de intervenir, digamos, en poderes que ya están constituidos después de que se aprueba una constitución. Ahora bien, de esta manera, los procesos constituyentes, sobre todo pensando en el contexto actual, es importante que los países instituyan modelos de deliberación ciudadana, como el caso, pensamos, digamos, al menos como el ejercicio chileno, ¿no? Ahora bien, para que el espíritu del poder constituyente permanezca vivo y adaptable, debe existir un proceso continuo y un proceso abierto a la revisión, y no solo se trata de un momento fundacional aislado, ¿no? Sino que se necesita de la participación real, de la participación libre, genuina, incluso libre de la cooptación de élites y de grupos en el poder, y una participación institucionalizada de la ciudadanía. De esta manera, debe estar presente no solamente en los procesos constituyentes, sino también al menos en los procesos de reforma constitucional, la deliberación. Y es importante reflexionar y transitar hacia un, pensemos, constitucionalismo deliberativo, en donde los individuos, digamos, la voluntad popular tomada en serio, y no solo los representantes, deliberen, participen, dialoguen, y en donde sus opiniones sean sopesadas hacia, digamos, pensando en la construcción de un terreno en común, ¿no? Que es, digamos, podríamos pensar un concepto más de lo que es deliberar, ¿no? Que se diferencia del mero diálogo, de una discusión, de un debate en donde se confrontan ideas. En el caso de la deliberación, lo que se busca es arribar a un terreno en común, sopesando, digamos, pros, contras respecto a una temática en particular. Por ejemplo, en los procesos de reforma constitucional, pensemos en que la participación ciudadana se tome en cuenta y exista, digamos, un pronunciamiento expreso. Ahora existe, doctor, tenemos esta práctica no institucionalizada de manera plena, pero en el Congreso, de estos foros de Parlamento abierto. Entonces, muchas veces son ejercicios muy interesantes que implican incluso la erogación de muchos
muchos recursos. Sin embargo, la falta de diseño institucional genera que la deliberación puede incluso quedar vacía en su contenido democrático. O sea, ¿qué mejor que si ya llevamos, ¿no?, a una cantidad importante, ¿no?, de ciudadanía a mostrar sus opiniones respecto a las reformas, pues que se integren, por ejemplo, en el proceso de las comisiones, ¿no?, que los dictámenes, o sea, vaya, no es como que vas a aprobar todo lo que plantee la ciudadanía, pero al menos sí que exista la obligación, ¿no?, de que haya un pronunciamiento expreso en los dictámenes legislativos. O sea, me parece que eso sería tomar en cuenta, digamos, a la ciudadanía en serio, ¿no? Y no solamente que vayan a comentar, lo cual incluso puede hacerse pues fuera, ¿no?, del Congreso, ¿no?, del Parlamento. Y esto que comento tiene mucha importancia. ¿Por qué? Especialmente, ahora voy a pasar a la parte digamos, de la contextualización en el caso mexicano, porque en nuestro contexto nacional presente, estamos en un contexto en donde desde el 1 de septiembre de 2024 tenemos, digamos, a un grupo en el poder junto con sus aliados, ¿no?, que tienen mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales en el Congreso Federal y tienen también la mayoría en los congresos locales, con lo cual se puede actualizar el proceso de reforma constitucional del 135 constitucional. Y esto pues nos ha llevado a un contexto de hiperreformismo constitucional, de mutabilidad constitucional, y a dónde nos ha llevado, digamos, este arreglo de fuerzas que no existía desde el siglo anterior. Bueno, tenemos concretamente que entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024 se aprobaron e incluso ya entraron en vigor, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 13 reformas constitucionales, incluyendo, como ya platicaba Tania, ¿no?, la reforma, dos reformas polémicas, como la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en donde se someten, digamos, todos los cargos de ministras, ministros, jueces, juezas, magistradas y magistrados de circuito a voto popular, tanto a nivel federal como a nivel local. También otra reforma polémica, la reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad constitucional, que se aprobó también y que forma parte del texto constitucional, en donde, digamos, se impide la posibilidad de que se pueda analizar la constitucionalidad de reformas constitucionales. Con lo cual, me parece que al menos estos dos conceptos son dignos de ser analizados bajo el concepto que usted propone, digamos, ampliado, quizá en un sentido material de poder constituyente. Bueno, y a lo mejor para dar un poco más numeraria, de nuestros 136 artículos constitucionales, solo 13 no se han reformado. No, lo cito muy rápido, artículos 8, 9, 12, 23, 64, 68, 80, 86, 118, 126, 128, 132, 136. Y al día de hoy tenemos 271 decretos de reforma constitucional que han implicado más de 800 reformas en nuestra Constitución vigente de 1917. Entonces, este activismo reformador hace indispensable que los sujetos afectados por cambios constitucionales, digamos, la ciudadanía, se incorporen en este proceso de reforma constitucional. Si bien se han realizado, como comento, algunos foros de Parlamento abierto, aún falta mucho realmente por avanzar hacia una debida institucionalización e inclusión, ¿no?, digamos, de la participación ciudadana y que se les tome en serio. Ese es, digamos, mi punto de vista, ¿no? Ahora, hablando muy rápido del caso para no tomar más del tiempo, entiendo que ya también andamos un poco cortos, el caso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en donde también me parece que estuvimos lejos de cumplir con estándares, digamos, deliberativos. En 2016 se reforma nuestra Constitución Federal para el surgimiento de una nueva Constitución en la Ciudad de México, lo que implica la conformación de una Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Esta se instala el 15 de septiembre de 2016 y el 31 de enero de 2017, esto es en 4 meses, se aprueba la Constitución. Este ejercicio fue objeto de críticas y sobre todo dejó mucho que desear respecto a, incluso si tomamos en cuenta la teoría del poder constituyente. El
primer aspecto es su falta de legitimidad democrática. Pues las 100 diputadas y diputados constituyentes de la Ciudad de México, 60 fueron electos por voto popular, pero bajo el principio de representación proporcional sobre una lista plurinominal de candidatos para una sola circunscripción electoral, y 40 fueron designados directamente, 14 por el presidente de la República, 14 por el jefe de gobierno y 6 por el Senado y la Cámara de Diputados, ¿no? Lo cual pues dista mucho, ¿no?, de la representación que debía tener, digamos, un constituyente como tal. Y si damos más datos, pues este ejercicio tuvo un porcentaje de votación de 28.4%. Y en la operatividad de la Asamblea pesó mucho la influencia de partidos políticos por encima de voces ciudadanas y organizaciones sociales. Entonces, para tratar de ir abrevando e ir cerrando ya en el comentario de participación, hoy en día pensar, digamos, en ejercicios constituyentes en nuestro país no es, digamos, para nada descabellado. Sobre todo en la academia se ha pensado en esta necesidad, ¿no?, y con todas estas reformas de contar con una nueva constitución federal. A nivel local hay mayoría calificada que incluso quizá he escuchado que algunos gobernadores quieren aprovechar este momento pues para aprobar nuevas constituciones. Entonces, la democracia deliberativa sabemos que desde su instauración teórica, ¿no?, lo pongo en los años de 1980, ¿no?, con Jürgen Habermas, ha dejado de ser en el presente una propuesta meramente teórica, ¿no? Y hay ejercicios que de manera muy interesante se dan cada vez en más países, en donde incluso hay déficits democráticos o hay problemas, ¿no? O sea, hay crisis incluso políticas. Y es ahí, ¿no? Hablo, por ejemplo, del caso de Islandia, de Irlanda, de Mongolia, de la Columbia Británica, en donde, justo lo que nos comenta el doctor, se han incorporado mecanismos en donde se crean asambleas ciudadanas que se eligen, digamos, por sorteo, y en algunos casos están de manera rotatoria, o sea, están de manera temporal, para que, pues, de alguna manera deliberen, ¿no? Y la ventaja de estas, digamos, de estas asambleas, y creo que con esto voy cerrando, es que se requiere que el diálogo, o sea, que el diálogo tiene que ser inacabado, ¿no? La institucionalización de estos mecanismos de democracia deliberativa tienen que ser permanentes y tienen que estar, yo diría que incluso todo el tiempo, ¿no? Precisamente porque, por ejemplo, el tema del referéndum, el tema de ir a votar, pues exigen solamente la participación ciudadana un día, no sé, cada 6 años, cada 4 años, dependiendo del país, ¿no?, y sus leyes. Entonces, hay casos interesantes. Está el caso, por ejemplo, en Mongolia, ¿no?, en donde se construyeron estos sondeos deliberativos de la mano de James Fishkin, profesor de la Universidad de Stanford. Y bueno, que me parece que son ejercicios, ¿no?, que vale la pena al menos analizar en el contexto mexicano, latinoamericano, incluso mundial, sobre esta posibilidad de que, por ejemplo, antes de que se apruebe una reforma constitucional, pues se pida la opinión de la ciudadanía. En Mongolia ha habido 2 ejercicios en donde la ciudadanía no ve bien, ¿no?, la propuesta de reforma constitucional y se va para abajo. Entonces es, digamos, un caso de éxito. Obviamente hay que tomar en cuenta el contexto también muy particular, sobre todo en el caso de Mongolia. Y bueno, pues me parece que nada más cerraría con el tema de que la legitimidad constitucional y democrática se fortalece, ¿no?, mediante la deliberación pública abierta, como ha dicho Cristina Lafont, como ha dicho Jürgen Habermas, pero también con el respeto al disenso, como sugiere James Mandrich, y también con la educación cívica y formal, ¿no?, como establece también James Fisher. Entonces, pues eso sería todo, y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Garita. Antes de que
continuemos. No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer la presencia del doctor Rodrigo Brito, director del Seminario de Derecho Constitucional de esta facultad, del doctor Marco Antonio Zenit Chávez, del doctor Oscar Armando Bello Ramírez y del maestro Ernesto Contreras Lamadrid, destacados profesores y, bueno, comprometidos totalmente con la enseñanza del derecho para sus alumnos. No quiero llevarme mucho tiempo en las reflexiones, fue una extraordinaria ponencia la del maestro Garita, pero sí quisiera destacar, bueno, esta unión que hizo sobre lo que está pasando en México con las ideas del doctor Joel Colón. Y también para la reflexión y para pasar más bien a sus preguntas y que los ponentes les respondan, yo les preguntaría, y es una cuestión de reflexión, ¿qué tanto funciona esta democracia deliberativa si no está normada? ¿Qué tanto este diálogo entre la sociedad civil, entre los ciudadanos, puede ser importante si no se toma en cuenta ya cuando está en el Congreso, ya a la hora de hacer esta reforma constitucional o incluso las reformas legales, todos los foros que se hacen, toda esta cuestión de deliberación sobre los temas trascendentes de nuestra nación, del país, ¿por qué se quedan ahí y no son retomados? Lo que decía el doctor Garita es, hay una falta de diseño institucional, una falta de pronunciamiento expreso para realmente tomar en cuenta esta deliberación del pueblo. Pues muchísimas gracias a los dos ponentes y quisiera dar la palabra a nuestro público para que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión, por favor nos lo hagan saber. Adelante. Sí, por favor. ¿Puedes levantarte y decirnos tu nombre? Gracias. Mi nombre es Mariana Magdalena Lasco y justo, bueno, estoy aquí por invitación del profesor Lamadrid. Y bueno, primero, pues, felicitarlos por la excelente ponencia que dieron. La verdad es que yo ya estoy en octavo semestre, pero aún así me parece importante como reforzar estos temas de teoría constitucional y derecho constitucional. Y bueno, aportando justamente a la mayoría de ideas, me parece como importante la perspectiva de la democracia deliberativa, ¿no? Y cómo está ligada también con las condiciones políticas, económicas y sociales en las que se encuentra pues la población en general, ¿no? A mí me interesa también bastante esta parte del tema electoral y bueno, justamente esta institucionalización de los mecanismos de democracia deliberativa me parece también herramientas que desde mi perspectiva han estado justamente muy cerradas precisamente por esta falta de institucionalización. Es decir, yo he asistido a algunos foros en las cámaras legislativas y la realidad es que hay 3, 4 personas que realmente están interesadas, ¿no? Y el resto se resume a una simple conversación y muchísima falta de información al respecto de los temas y de las reformas, ¿no? Entonces, siento que también esto es resultado de la falta de seriedad que se le da también a la propia opinión de la población, ¿no? Y justo también hago referencia como a estas conferencias, diálogos nacionales por la reforma del Poder Judicial, que, bueno, si tuvieron la oportunidad de verlos, me parece que no, como tal, pues realmente no se llegó a alguna consideración o alguna sugerencia real respecto a esta reforma, ¿no? La realidad es que era la mayoría de nuestros representantes dando una postura totalmente política y con falta de información respecto a la reforma y a los impactos reales que tendría esta, ¿no? A futuro. Entonces, y vuelvo a lo mismo, me parece que va muy ligado la falta de interés de la ciudadanía por los temas legislativos, políticos y demás, con estas partes de las condiciones socioeconómicas a las que nos enfrentamos y obviamente pues por la falta de presupuesto que se asigna a todos nuestros órganos democráticos que tratan de promover toda esta participación ciudadana. Gracias. Muchas gracias. No sé si nuestros ponentes tengan algún comentario. Sí, si quiere, o sea, sí, puedo responder o no sé si quiere tomar varias. No sé si haya alguna otra pregunta para ponerlas en bloque y que después comenten nuestros ponentes. ¿Alguna consideración, una reflexión?
Sí, adelante. Mi pregunta es ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? mi pregunta es la siguiente. Se nos habló sobre la importancia de la democracia deliberativa y la participación ciudadana. Sin embargo, me preguntaba qué opinión les causa acerca de quizá el uso de tecnologías para potenciar esta ciudadanía participativa e informada de la que nos hablan. Si es acaso posible que a través de esta era digital en la que vivimos sea más factible que actualmente podamos llegar a esta democracia de la que usted nos habla. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Sí, adelante. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Salvador. Mi pregunta es para el doctor Joel. A su consideración, doctor, ¿qué otro mecanismo se podría ser implementado para hacer que una constitución política no pierda su esencia o que se respete, que sea rígida? Me explico. Por ejemplo, el doctor Garita mencionaba que en Mongolia una reforma constitucional la someten a un referéndum, ¿no?, para ver si se aprueba o no. En el caso de nuestra constitución política, que data de 1917, hace unos minutos consultaba el dato, actualizado a febrero del año pasado, se ha reformado en más de 256 ocasiones. Y teóricamente nuestra constitución política es rígida. Entonces me gustaría saber su opinión respecto a qué mecanismo podría proponerse, es decir, para que no pierda su esencia, ¿no?, para que este mecanismo de rigidez constitucional se respete. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, en lo que piensan, aprovecho para mandar un saludo al doctor Imer Flores. Es el director del posgrado de nuestra facultad. Un saludo, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Reflexión? Adelante, doctor. Muchas gracias por esas tres excelentes preguntas que de alguna manera yo creo que están relacionadas. Y lo que voy a hacer, porque sé que no tenemos mucho tiempo, es que voy a tratar de responderlas con un ejemplo. Y es el ejemplo que mencionó, Miguel Ángel anteriormente, es el ejemplo de Islandia. El ejemplo de Islandia es un país económicamente desarrollado, hubo una crisis económica, una crisis política, y se decidió, hubo un apoyo popular muy grande para la creación de una nueva constitución, de un nuevo orden jurídico como salida al problema, quizá. Y se convocó a un proceso que en aquel momento, esto fue como para el 2010, fue uno de los procesos más, digamos, más democráticos y deliberativos que había habido, al menos en aquel momento. Un proceso que de hecho utilizó la tecnología de manera muy interesante. Una de las cosas el proceso, para resumirlo así, envolvió, por ejemplo, una asamblea de ciudadanos electos al azar, o sea, mediante sorteo, que primero deliberó acerca de los principios básicos que querían ver en una constitución futura, luego se eligió a una asamblea constitucional compuesta por 25 ciudadanos. Recuerde que Irlanda es un país pequeño, 25 ciudadanos en aquel momento se consideró suficiente, que redactaron la constitución, pero que tenían, por ejemplo, una página en Facebook y la gente le hacía comentarios y ellos hablaban con la gente y decían, bueno, hoy estamos trabajando en el artículo 35 sobre el medio ambiente, este es el borrador que tenemos, ¿qué ustedes piensan? Y la gente hacía críticas, comentarios y la constitución iba cambiando, el borrador iba cambiando hasta que finalmente se desarrolló un borrador de la nueva constitución de Islandia. Pero ese borrador todavía es un borrador, nunca se adoptó. Inclusive hubo un voto popular, un referéndum, en donde se le preguntó al electorado si querían una constitución basada en los principios que había desarrollado aquel grupo de ciudadanos electos al azar, y la votación fue así como 70% a favor o inclusive más alto, pero todavía Islandia no tiene una nueva constitución. ¿Por qué es que Islandia no tiene una nueva constitución? Porque esos mecanismos, a pesar de ser mecanismos altamente deliberativos, no eran mecanismos facultados para ejercer el poder constituyente. El poder de adoptar la constitución nueva de Islandia
siempre estuvo exclusivamente en las manos del Congreso. Y el Congreso, cuando vio la Constitución que se había redactado, decidió no aprobarla. Y no se aprobó, y todavía está ahí el borrador. Nunca se aprobó. Y ese ejemplo es interesante porque nos ayuda a entender un poco los límites de la idea de deliberación. Es decir, una cosa es tener espacios de deliberación, los espacios que señalaba Mariana, por ejemplo. En ese caso no están funcionando bien, pero digamos que funcionaran perfectamente. Sería mejor que funcionaran perfectamente, que mucha gente fuera, que estuviera informada, que hubiesen debates, argumentos, y que finalmente, no sé, que se llegara a consensos y demás. Pero si esas entidades no tienen poder decisional, y a lo último, pues el Congreso, digamos, es el que decide y puede decidir en base a intereses que son distintos a los que se representaban o a los que eran importantes para esos grupos, entonces yo creo que hay un problema. Y ahí yo creo que la enseñanza, la enseñanza es una palabra, o sea, la moraleja, yo creo, es que la deliberación es democrática cuando viene acompañada con el derecho a decidir también. Es decir, no es deliberar por deliberar, sino deliberar porque uno tiene el derecho a decidir sobre el contenido de las normas que le van a aplicar a uno posteriormente. Entonces, eso yo creo que, digamos, de alguna manera toca un poco en las tres reflexiones y preguntas que recibimos. Una cosa que quería decir, porque me llamó la atención algo que decía Tania, me parece, y también Miguel Ángel lo mencionó, esta idea y que está un poco vinculada también con la pregunta acá, esta idea del poder constituyente permanente. El poder constituyente permanente que, según entiendo, es una idea que, o sea, es un concepto de la teoría constitucional mexicana. Me parece que fue Felipe Tena Ramírez, uno de los principales, o quizás el creador del concepto. Y es un concepto interesante porque visto así desde una perspectiva, digamos, comparada, parecería que lo que quiere decir la idea de poder constituyente permanente es equivalente a lo que, digamos, en Colombia se entiende como poder de reforma. Es como, o sea, desde una perspectiva comparada es difícil distinguir los conceptos, pero cuando uno mira bien, por ejemplo, lo que decía Tania, es otra cosa, digamos, es algo un poco distinto a lo que se entiende como poder constituyente permanente, es decir, es el sucesor del poder constituyente, tiene los mismos poderes que el poder constituyente. Y no, o sea, yo tendría que pensar más sobre el asunto, pero me parece que es una idea que hace falta, digamos, pensar con cuidado, porque si el Congreso tiene el poder constituyente permanente y puede modificar la Constitución en cualquier momento a través de un mecanismo que, tomando en cuenta cómo funciona la política partidista en México, quiere decir que a veces un solo partido va a tener poder, como decían ustedes, de modificar la Constitución solo. Y si uno dice, y no hay límites, porque el que está actuando aquí es el poder constituyente, no el pueblo, pero el sucesor del pueblo en la titularidad del poder constituyente, me parece que ahí hay varios riesgos. Y yo no diría riesgos necesariamente de abusos de poder, sino riesgos de no tener oportunidades de pensar en mecanismos más participativos de reforma constitucional. Es decir, como ya se entiende que el poder constituyente se ejerce a través del artículo 135 que mencionaba Miguel Ángel, parece que ni siquiera hace sentido pensar, bueno, pero vamos a pensar si fuéramos a enmendar la Constitución o adoptar una nueva Constitución nueva o a llevar a cabo un cambio constitucional que sea tan fundamental que realmente equivalga a la redacción de una nueva Constitución, ¿qué procedimiento podríamos utilizar? Tania decía, o sea, como que no se nos ocurre nada, o sea, a mí tampoco se me ocurre, pero yo creo que tiene que ver con esa idea de que no hay nada afuera del poder constituyente permanente, no hay nada afuera del poder de reforma. En otros ordenamientos jurídicos cuando se piensa, bueno, el poder de reforma es ilimitado, uno está forzado a pensar, entonces, bueno, es ilimitado, entonces, ¿cómo ejercemos el poder constituyente? Y entonces ahí, por ejemplo, hay constituciones que tienen la figura de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, inclusive la Asamblea Constituyente convocada a través de la iniciativa popular, como por ejemplo la Constitución de Ecuador o la Constitución de Bolivia, que tienen otros problemas, pero si uno piensa en el mecanismo en sí, es un mecanismo interesante, es decir, un grupo de ciudadanos decide presentar una propuesta de que, bueno, queremos que se adopte una nueva Constitución, una vez se presenta esa propuesta,
están obligados a recolectar un número de firmas, si las recolectan hay un referéndum, se convoca una asamblea constituyente y esa asamblea entonces tiene un poder de cambio constitucional superior al poder de reforma del Congreso. ¿Funcionaría algo así en México? No sé, pero quizás hay otras opciones que yo parecería que esa idea del poder constituyente permanente como que cierra un poco la discusión. Y lo digo así como, o sea, lo digo con mucho respeto porque es una idea que me parece interesantísima. Yo leí el libro de Felipe Tenas Ramírez hace un tiempo, me pareció un libro excelente y muy erudito y demás, pero siempre esa idea me hizo un poco de ruido. Bueno, finalmente acá, para la pregunta sobre acerca de mecanismos para proteger la rigidez constitucional. Yo creo que, bueno, de alguna manera, lo que acabo de decir es un ejemplo de un mecanismo de proteger la estabilidad constitucional. Es decir, si no existen límites al poder de reforma, entonces es difícil proteger la estabilidad constitucional a menos que el proceso de reforma sea tan difícil de utilizar como, digamos, en Estados Unidos, que nunca entonces no haya cambios constitucionales. Y eso podría ser peor que tener más de 200 reformas, es decir, quizás es peor no poder reformar la Constitución que poder reformarla a menudo. Yo creo que la idea sería buscar un balance en donde existen límites al poder de reforma ejercido por los poderes ordinarios del Estado, pero también existe la posibilidad en momentos excepcionales de convocar instituciones más democráticas, más participativas. Un mero referéndum, por ejemplo. En México no hay referéndums constitucionales. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber un referéndum constitucional en México o en Estados Unidos, digamos? No existe esa figura. Quizás tiene que ver un poco con la estructura federal del Estado y la idea de que los pueblos, ¿no? Ahorita, mira, si tú notas, decía soberanía de los pueblos, que es una idea interesante en el contexto de un Estado federal. O sea, ¿quién es el soberano? ¿Es el pueblo completo o son los pueblos? Y si son los pueblos, entonces la idea de referéndum quizás causa problemas. Más en un país multicultural. Claro, exactamente. Bueno, por ahí yo creo que un poco, no sé si hice justicia a las excelentes preguntas, pero bueno, bien. Gracias, doctor. No sé, Miguel, si tienes algunos comentarios de cierre. Bueno, sí, muy rápido para contestar, digamos, las dos preguntas. Respecto al tema de los foros de Parlamento abierto, podríamos, digamos, como advertir demasiados detalles que se deben de mejorar, ¿no? Pero justamente en lo que la compañía refiere, me parece que el tema de la convocatoria, o sea, no siempre se emite con la debida antelación, ¿no? Y muchas veces eso tiene un trasfondo político, ¿no? No es un tema técnico o de falta de capacidad de medir los tiempos. Entonces, el tema de la convocatoria es sumamente importante en todos los procesos deliberativos. La convocatoria es el inicio de la deliberación y si tú no convocas de manera, digamos, incluyente, de manera estratégica, por ejemplo, en la Columbia Británica, lo que aquí nos tomó 15 días, ¿no? Respecto al tema de la reforma del Poder Judicial, en la Columbia Británica para decidir, ¿no? Sobre qué tipo de régimen querían, tardaron un año en deliberar, ¿no? Y me parece que aquí podríamos deliberar un año, ¿no? Para el tema de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Nada más que no sucede pues por intereses, ¿no? de diferente tipo, ¿no? Pero el tema de la convocatoria es muy importante y sobre todo si además le sumamos, ¿no? Al caso mexicano el derecho a la consulta, porque hablando de comunidades indígenas y de personas con discapacidad, la deliberación no es como algo que sería bueno, ¿no? Es un derecho que tienen y es una obligación del Estado mexicano que tiene que tomar en cuenta a personas con discapacidad. Esto es, digamos, por un derecho convencional y también un derecho constitucional que tienen las comunidades indígenas de participar en todos los cambios legislativos que tengan un impacto en su vida, ¿no? E incluso esto, por ejemplo, la Ley General de Educación, cuando en su momento se aprobó, se declaró inconstitucional el apartado de educación indígena y también las leyes estatales que armonizaron esa reforma, digamos, esa reforma de alguna manera a la ley general. Entonces, creo que también tiene que haber una suficiente difusión, convocatoria. Por ejemplo, en la Columbia Británica y en otros países, la integración de asambleas se hace incluso, por ejemplo, de manera paritaria, ¿no? Cuidan que siempre haya mujeres, ¿no? En todos los aspectos. Y yo hice digamos, dentro de la investigación que estoy realizando,
analicé el tema de la deliberación en tratándose de este plan B que se le llamó, ¿no?, de López Obrador, y había incluso, por ejemplo, en mesas que tenían que ver con cuestión de género, o no había mujeres o había una mujer, entonces también son esos elementos que hay que incorporar en la deliberación, y no solamente, digamos, hablando de mujeres, pero sobre todo grupos vulnerables, ¿no? Y sobre todo, digamos, en términos técnicos, lo que dicen los deliberativistas es que los sujetos afectados tienen que estar, al menos los sujetos afectados, interiorizados o integrados dentro de la deliberación. Y ahora respecto de lo que comenta el compañero, decía ahí, digamos, cómo hacer uso de tecnologías para potenciar la participación ciudadana, se me viene a lo mejor un ejemplo muy rápido, el caso del Parlamento británico. Tienen ellos un sistema que se llaman e-petitions. Entonces, ahí la ciudadanía puede subir, ¿no?, digamos, las peticiones sobre los temas que se quieren abordar, y si se suben incluso de manera digital, y la gente lo va firmando, ¿no?, todas las peticiones. Si juntan más de al menos 10,000 firmas, la petición, digamos, se debe de responder por el gobierno. Y si llegan a las 100,000 firmas, existe la obligación del Parlamento de deliberar o integrar en la agenda, digamos, en la agenda política del Parlamento británico esa cuestión, con independencia o no de que nos lleve a una reforma o no, porque en México tenemos este tema de reformitis, que vemos un problema de la realidad y queremos que se va a solucionar a través de una reforma, ¿no? Pero la reforma, pues, es el inicio, ¿no? O sea, realmente el cambio viene cuando hay una asimilación cultural de este cambio legislativo, en caso incluso que lo tenga. Entonces, bueno, solamente serían esas cuestiones. Muchas gracias, maestro. Bueno, si no hay nada más ni ningún otro comentario, bueno, se da por concluida esta mesa académica. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Muchas gracias, doctor Joel Colón. Muchas gracias, Miguel Ángel Garita. Y pues bueno, les agradezco mucho su asistencia y participación.